En aquellos días en que los hombres solucionaban sus diferencias con un duelo a espada o pistola, dos individuos que se habían ofendido decidieron que no había otra solución que arreglar la diferencia, la discordia, con pistolas en el campo de duelo. Una mañana aparecieron en el campo de duelo con sus padrinos, testigos y armas. Se colocaron en la posición de vida, contaron los pasos acordados y llegando a este punto podían volverse y disparar. Uno de ellos, más nervioso, en cuanto dio los pasos señalados, se volvió con rapidez y disparó precipitadamente, fallando el tiro. El otro, en su derecho de disparar, apuntó serena y cuidadosamente y se aprestaba a apretar el gatillo. Después de unos segundos de angustiosa espera, bajó el brazo y anunció que no deseaba hacerlo en ese momento, pero que se reservaba el derecho de hacerlo cuando lo estimara oportuno. Su contrincante, muy valiente y decidido, dijo: «Caballero, estoy a su disposición. Cuando usted quiera, me pongo a sus órdenes». Sin más, se despidieron. Cada quien volvió a su rutina diaria. Pasó el tiempo y ya nadie se acordaba de aquel incidente. El hombre sobre el cual tenían que disparar en cumplimiento de las reglas del duelo se enamoró de una linda señorita y anunció su boda. El día señalado, cuando se disponía a entrar en el templo junto con la novia, allí, a la puerta, estaba su antiguo enemigo reclamando su derecho a disparar. El joven novio no podía negarse, pues aquella era la condición y había empeñado su palabra. Querido amigo, no sé cuál fue el resultado final de aquella triste y dolorosa aventura. Y es mejor que no lo sepamos, a saber si no es ni cierta esta historia. Pero Pablo nos presenta una manera mejor de arreglar las cosas cuando te vuelves enemigo. Gálatas capítulo 4, versículo 16, la palabra del Señor nos dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? El título del tema en esta ocasión es Cuando te vuelves enemigo. Puedes fácilmente notar la diferencia. Ya no eres visto como amigo, sino como enemigo. Y por lo general la persona se pregunta si lo que está notando es cierto. Es decir, ya no eres de agrado hacia aquellos que antes eran tus amigos. Y como el apóstol con toda la extrañeza preguntan: ¿me he hecho pues vuestro enemigo? Y las causas son variadas. Ya no hay más comunicación, ya no comparten con él, no hay más agrado por sus indagaciones presentadas, no se está de acuerdo con sus opiniones o con sus actuaciones. En fin, se le deja de hablar, se le margina. Y en el caso del apóstol Pablo, se volvió enemigo, según dice él, por decirles la verdad. Debemos de preguntarnos algo. ¿Hay libertad de expresión? ¿Son libres las personas de decir lo que piensan y expresarlo como quieran? La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a las personas buscar, recibir y difundir ideas e información sin ningún tipo de censura. Es un derecho que se puede ejercer de forma oral, escrita o por cualquier otro medio. La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o un grupo de articular sus opiniones o ideas sin temor a represalias, censuras o sanciones. La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Contrario
a este derecho universal sería la censura, la reprensión, el reproche o la persecución. Estos actos rayan en la tiranía, el despotismo y la intolerancia. Pero también hay que entender que tal como hay un derecho para expresar las ideas, conceptos o enseñanzas, hay también libertad para aceptar o rechazar lo que se expresa. Significa que tanto el que expresa como el que oye son libres. No puede haber una imposición en ninguna de las partes porque violan derechos individuales. Entonces, cuando te vuelves enemigo por expresar tus pensamientos o por rechazar la información, entonces hay un fallo, hay una violación al derecho de la persona. Es decir, nadie puede ser visto con desagrado por tal conducta. ¿Cuándo es que puede haber restricción a la libre expresión? Y esto es bueno saberlo porque permite tener un balance en lo que se dice y lo que se escribe. Como todo asunto humano, no todo es permitido cuando se afecta a las personas. Por ejemplo, eres libre de comer todo lo que quieras, pero no todo conviene. Eres libre de decir lo que quieras, pero no todo conviene. Eres libre de ir donde desees, pero no todo lugar conviene. Y este tipo de restricción, si es que se le puede decir así, tiene apoyo en la palabra del Señor. Y como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. En el libro de Proverbios, en el capítulo 25, versículo 27, dice: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Y Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo señala un principio vital para la sana libertad de expresión. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, mi amigo, eres libre de hacer y decir lo que quieras, pero cuando pones en peligro la salud física, mental y la vida de otra persona, estás en la obligación de restringir tu libertad. Y como dice la Biblia, debemos buscar el bien de tu prójimo. Tienes que pensar en los demás, tenemos que pensar en nuestros semejantes. En varios países, incluyendo aquí en los Estados Unidos, los límites a la libertad de expresión ocurre cuando se incita a la violencia, cuando hay difamación, cuando se anuncian obscenidades, cuando hay amenazas directas y cuando hay publicidad engañosa. Sin importar cuál sea el medio de comunicación que se utilice, la libertad de expresión enfrenta restricciones basadas en las políticas de cada medio y ciertas leyes estatales y federales. La libertad de expresión tiene su apoyo en el sentido y respeto común. Respetar nuestras fronteras personales ayudará a la seguridad social. Pero al volver a nuestra lectura bíblica, Pablo es rechazado y hecho un enemigo indeseable por decir la verdad, por tratar de conducir por el buen camino a sus hermanos. Pablo pregunta: ¿me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? A veces cuando somos confrontados con algún comportamiento incorrecto y se nos trata de corregir, tendemos a rechazar y odiar al que trata de aconsejar o de ayudarnos. Muchas veces los padres, los maestros y amigos enfrentan tremendas dificultades por orientar por un mejor camino a sus cercanos y llegan a ser objetos del grito y desprecio. Los hermanos en Galacia eran muy humanos, porque cuando rechazaron las enseñanzas de Pablo, lo rechazaron también a él como amigo.
Comenzaron a odiar al apóstol que les había dado las enseñanzas que rechazaban. Me inquieta esta actitud de los hermanos en los tiempos de Pablo. Pero amigo, esto ocurre todo el tiempo. Es frecuente en la mayoría de las organizaciones cristianas. Se rechaza, se odia y se ve como enemigo a aquellos que no son de agrado. Se puede llamar a la iglesia la última frontera de la sana unión. Pero si este diálogo bueno y abierto no es posible en la iglesia, estamos perdidos. La iglesia debe ser un lugar de ayuda, de amor, de aceptación y de tolerancia, donde se busque hacer bien a los demás, donde el afecto mutuo deba ser soberano por sobre el rechazo. Cuando por primera vez Pablo llevó a los Gálatas el evangelio de la salvación por la fe, ellos sintieron una profunda devoción por él. Esto es comprensible, aunque no del todo saludable. Es muy peligroso que un converso se convierta en un discípulo de su maestro antes de ser un consagrado discípulo y seguidor de Cristo Jesús. Muchos de los hermanos en Galacia habían sido seguidores de Pablo y no de Jesucristo. Y cuando aparecieron nuevos maestros, siguieron a estos para su propio mal. Esto siempre será un gravísimo error. Por muy bonito que sea el maestro o predicador, por muy bien que hable, por muy bien vestido que ande, será siempre un peligro seguirle, porque es humano y pronto cometerá una falta. Y ahí vendrá la desilusión de los seguidores. Pero si seguimos a Jesús, de quien ellos predican, y ponemos toda nuestra confianza en Él, será un fundamento seguro de vida y de salvación. Me gusta la actitud del apóstol Pablo, que a pesar de ser rechazado y visto como enemigo, busca la manera de cómo expresarle su amor y bondad a sus amigos. Gálatas capítulo 4, versículo 19 y el versículo 20, la palabra del Señor dice lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol Pablo no los odió, tampoco se resintió con ellos. Para él no eran enemigos, eran sus hijitos. Los ve como un padre, pero su interés es que Jesús se refleje en ellos. Porque si esto es posible, pueden tener la seguridad de la salvación y cambiarán de actitud hacia otros. Es decir, se amarán los unos con los otros. Este sentimiento de Pablo es expresado por Isaías cuando dijo lo siguiente en Isaías capítulo 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La enseñanza de Pablo acerca de Jesús y apoyada por la palabra viva es que la salvación es por la fe en Jesucristo. Este es el evangelio verdadero, el único camino que nos lleva a la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer no añade ningún ápice de justicia para ser salvos. Solo hay un camino, Jesucristo. Solo hay una verdad, Jesucristo. Solo hay una vida, Jesucristo. La muerte de Jesús nos imparte vida. Aparte de esta verdad, vana es nuestra fe. Por eso, queridos amigos, Pablo fue visto como enemigo, porque anunciaba el verdadero camino de la salvación. Muchas veces corres el riesgo de ser visto como enemigo cuando te propones mostrar el evangelio de Jesucristo, como está escrito por la palabra de Dios.
El diablo siempre está listo para presentar defensa en contra de la verdad de la salvación. Ojalá que abordemos la actitud de Pablo, sin resentirse ni odiar. Presentar con humildad la verdad del Evangelio y la salvación por la fe en Cristo Jesús. Esa es la verdad para ser compartida en todo momento, por ejemplo y precepto. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a todos y que Jesús sea siempre nuestro único y suficiente Salvador, cada día, cada momento, cada segundo de nuestra existencia. Que así sea. Amén y amén.